Proceso productivo, presentado por Alejandra Gómez, presentado al profesor Wilmer René Sanguine. Los eslabones, principalmente a nivel macro, que se utilizan en Colombia, principalmente inicia con el proveedor, el productor, la distribución y finalmente llega al cliente. El proceso productivo se refiere a todos los pasos que se requieren para terminar un producto. En este caso, nuestro producto es la carne. Para obtener el producto final, los animales con los pesos deseados pasan a una etapa de procesamiento, donde se obtienen principalmente el producto entero y filetes congelados. Una pequeña proporción se comercializa viva con fines de esparcimiento, pesca deportiva o para reproducción. Después de pasar por los eslabones a nivel macro, se profundiza hacia los eslabones a nivel micro. Este proceso inicia desde el proveedor. El proveedor debe cumplir con unos parámetros de manejo dependiendo la especie con la que esté trabajando. En este caso, vamos a hablar sobre las fases de la especie, que son alebrinaje, levante y engorde. Estas fases tienen características específicas. En la fase de alebrinaje se inicia con la siembra. Para realizar una buena siembra se debe hacer un conteo preciso de una muestra para así proceder a aclimatarla por 30 minutos para que las condiciones de las bolsas en las que vengan los animales sean las mismas del agua a la que se las va a sembrar. El levante debe tener como característica que el peso inicial de los alevinos o de las larvas sean de 0,12 a 1 gramo y esta fase termina con un peso de 4,7 a 5 gramos. En esta fase se maneja una densidad de siembra de 100 a 150 pesos por metro cúbico. El recambio de agua que se hace en la fase de levante es de 10 a 15% diario y el alimento suministrado en esta fase es con un 45% de proteína y se lo debe distribuir de 8 a 10 veces por día. En la fase de engorde, el peso inicial debe ser de 80 a 100 gramos y esta fase termina con un peso de 325 a 350 gramos, dependiendo la especie y dependiendo lo que requiera el productor. La densidad de la fase de engorde es de 1 a 3 peces por metro cúbico, ya que en esta fase son peces mucho más grandes. Y el alimento suministrado debe ser de 28 a 30% de proteína y debe ser distribuido de 2 a 4 veces por día. Las principales actividades que se realizan en esta fase son: en la fase de alebrinaje se inicia con la aclimatación y siembra, ya que una diferencia de temperatura no mayor a 3 grados centígrados es tolerable. Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las bolsas plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos van a ser soltados. En esta etapa los peces pueden ser fácilmente heridos con un manejo áspero, ya que estarán débiles debido al transporte. Por lo tanto, hay que permitir nadar tranquilos hacia la nueva agua. Si no se sigue el proceso de aclimatación, puede ocurrir una muerte masiva de los alevines producida por un shock térmico, debido a que la temperatura de las bolsas siempre es mayor que la del estanque receptor. En la fase de levante se tiene en cuenta la densidad de siembra.
Se deben utilizar densidades adecuadas. Esto no es un número de peces por metro cuadrado. Los peces crecen más rápido cuando tienen mucho más espacio y mayor cantidad de agua. En la fase de engorde se debe realizar una preparación del estanque. Las densidades que se utilizan en esta fase oscilan entre 1.000 a 3.000 pesos por hectárea. La preparación del estanque inicia con la desinfección. Se debe hacer una desinfección apropiada entre los ciclos de cultivo. Reduce la probabilidad de que se transmiten toxinas metabólicas o patógenos a la subsiguiente población de peces. Después de la desinfección se procede a hacer el secado. Después de cada cosecha debe permitirse que el fondo del estanque se seque y se resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a través del ciclo de cultivo anterior. Las razones por las que se hace el secado es porque la mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes de lo que acrecienta la productividad primaria para el siguiente ciclo. Después de esto se realiza la remoción del suelo. Utilizando un rastrillo se debe remover la capa superficial hacia abajo y levantar el lodo inferior hacia arriba para efectuar la oxidación completa de la capa inferior del fango anaeróbico. Después de esto se hace un encalado. Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción muy variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces. Por otro lado, favorece a la producción y sus factores biológicos. Y por último, se realiza una fertilización. Se fertiliza el agua con orgánico o fertilizantes químicos. Se puede subir la producción de fitoplancton y zooplancton, y la cantidad que se debe aplicar en el estanque dependerá del tipo. Una actividad muy importante que debe realizar el productor es el registro de datos. Él en cada fase debe registrar talla y peso. Esto permite determinar el estado del pez. La muestra se saca con chinchorro o atarraya, colocándola en tinas con agua del mismo estanque para luego proceder a medir las tallas y pesos individuales. Los muestreos se hacen quincenalmente, registrándose los datos en tablas que luego permitirán calcular tallas y pesos promedios, biomasa y ración alimenticia. Estos muestreos también sirven para determinar el grado de salud del pez a través de observaciones de la textura, coloración y órganos internos. Para observación de los órganos internos se debe sacrificar unos cuantos peces. Se tiene que realizar en cada estanque y llevar registros separados por el hecho de que no todos comparten la misma forma. La cosecha, esta se realiza en la etapa final, que es en la etapa de engorde. Y se puede realizar cosechas totales o parciales dependiendo de la cantidad y frecuencia con la que se desee tener producto disponible para la comercialización. Las cosechas se realizan cuando los animales han alcanzado un tamaño adecuado para su venta, y para la cosecha se pueden utilizar atarrayas o chinchorros. Durante estas fases el productor debe evaluar algunas variables, tales como el incremento diario de peso. Esto es la utilización del alimento, depende de varios factores, a menudo difíciles de controlar: cantidad de alimento, temperatura, densidad de siembra, estrés, disponibilidad de oxígeno, competencia con otros peces, etc. Una de las relaciones más importantes para el acuicultor es la que describe la dependencia entre el crecimiento y la cantidad de alimentos. Esto se resume en si el productor da una ración cero, o sea, que mantiene a los peces en ayuno, el crecimiento es negativo, es decir, el pez pierde peso. La ración de mantenimiento, el alimento apenas compensa la pérdida de peso y el pez no gana ni pierde peso. La ración máxima es la que, a medida que aumentamos la ración de crecimiento, también aumenta.
hasta llegar a un punto máximo por encima del cual no ganará más peso por mucho que le demos de comer. Y la ración óptima es el punto entre la ración de mantenimiento y la ración máxima en el que la relación crecimiento-ración es máxima o al revés. La relación ración-crecimiento, factor de conversión, es mínimo. En este punto el pez crece con la máxima eficiencia, aunque crece menos que con la ración máxima. Otra variable es el factor de conversión alimenticia. El factor de conversión alimenticia es el alimento entregado sobre la ganancia de peso. Es la medida más usual para la utilización del alimento. El factor de conversión alimenticia depende, por supuesto, al igual que el crecimiento, de la calidad de la dieta, de las condiciones de manejo, pero también depende de la ración. Otra variable es la tasa de crecimiento específica. La tasa de crecimiento de un animal es un indicador bastante sensible de la calidad proteínica. Así, bajo condiciones controladas, la ganancia de peso está en proporción a los aminoácidos esenciales suministrados. Y entre otras variables encontramos la eficiencia alimenticia, definida como los gramos de peso ganado por alimento consumido. Sus unidades se expresan son las mismas que el caso anterior. Hay otras variables como la tasa de eficiencia proteínica, la utilización proteínica neta aparente y la supervivencia. Un aspecto importante que debe tener en cuenta el productor es la calidad del agua. Esta está determinada por sus propiedades físico-químicas. Entre las más importantes destacan la temperatura, el oxígeno, pH y salinidad. Estas propiedades influyen en los aspectos productivos y reproductivos de los peces, por lo que los parámetros del agua deben mantenerse dentro de los rangos óptimos para el desarrollo de la tilapia. Contar con agua de buena calidad básicamente requiere alta productividad primaria. Además, para inducir la reproducción se debe eliminar los alevinos residentes de camadas anteriores, ya que estos mismos producen un efecto inhibidor en las hembras. Iniciando con la calidad del agua, se debe tener en cuenta la temperatura. Un rango óptimo para especies de aguas cálidas es de 28 a 32 grados centígrados. Cuando esta temperatura disminuye a los 15 grados centígrados, los peces dejan de comer, y cuando esta misma temperatura desciende a menos de 12 grados centígrados no sobreviven mucho tiempo. Durante los meses fríos los peces dejan de crecer y el consumo de alimento disminuye. Cuando se presentan cambios repentinos de 5 grados en la temperatura del agua, el pez se estresa y algunas veces muere. Otro parámetro importante es el pH. El pH interviene determinando si un agua es dura o es blanda. Los animales de aguas cálidas crecen mejor en aguas de pH neutro o levemente alcalino, y su crecimiento se reduce en aguas ácidas y toleran hasta un pH de 5. Otro parámetro importante es el oxígeno. La concentración y disponibilidad de oxígeno disuelto son factores críticos para el cultivo de estas especies. Es uno de los aspectos más difíciles de entender, predecir y manejar, y tiene mucho que ver con las mortandades, enfermedades, baja eficiencia en conversión de alimento y la calidad de agua. Normalmente en los cuerpos de agua ricos en nutrientes el oxígeno es abundante a mediados de la tarde y bastante limitado al amanecer. Y por último, la salinidad. Los peces pueden tolerar salinidades, pero son sensibles a los cambios bruscos de la misma. El agua de mar contiene 34 partes por mil de salinidad. El agua dulce tiene muy poco o nada, normalmente menor o igual a 1 parte por mil de salinidad. Y algunas especies pueden vivir y crecer y reproducirse a una salinidad de 24 partes por mil. Para la obtención de un buen producto final, o pues en nuestro caso la obtención de una buena carne, el productor debe tener en cuenta los requerimientos proteínicos de la especie con la que él está trabajando. Estos requerimientos cumplen unas funciones, que es reparación y formación de nuevos tejidos, formación de hormonas, enzimas, anticuerpos y otras sustancias biológicamente importantes, fuentes de energía y sustratos para la formación de lípidos y carbohidratos en el tejido.
Los requerimientos de proteína no varían demasiado entre las diferentes especies de aguas frías, templadas y cálidas. Atentos con las necesidades de aminoácidos esenciales en cierta especie. En la siguiente tabla podemos observar el porcentaje de requerimiento de proteína de algunas especies como carpa, bagre, tilapia del Nilo, clarias, pacu y randia. Los principales requerimientos nutricionales de los peces son energía, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La energía de los alimentos le da capacidad para realizar el trabajo, o sea, en este caso para nadar. La energía se obtiene al catabolizar los nutrientes de la dieta, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y la energía permite generar tejidos y desarrollar las funciones metabólicas para el normal crecimiento. Los lípidos a los peces aportan energía y ácidos grasos esenciales. Son precursores de otras sustancias como hormonas. Sirven de vehículos de las vitaminas liposolubles A, D, E y K y de esteroles, y son esenciales en la dieta porque son una fuente importante de energía metabólica. Los hidratos de carbono hay digeribles y no digeribles. Los hidratos de carbono digeribles son fuente de energía de bajo costo y gran disponibilidad, almidones y dextrinas, mejor que los azúcares, hasta un 40%. Y los no digeribles son fibra cruda. Tienen presencia de enzimas específicas para su degradación presentes en peces herbívoros menor al 9%. Las vitaminas, existen vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas liposolubles se absorben en presencia de grasas, pueden ser almacenadas en las reservas lipídicas y pueden darse hipervitaminosis, toxicidad, y las hidrosolubles no se almacenan significativamente en el tejido y necesariamente para el crecimiento, reproducción y activación metabólica en general, y su ausencia provoca enfermedades. En dietas balanceadas se incluyen premezclas vitamínicas. Y finalmente los minerales que constituyen las estructuras esqueléticas, tejido blando, transmisión de impulsos nerviosos y contracciones musculares, equilibrio ácido-base corporal, regulan el pH de la sangre y otros fluidos corporales, constituyentes de enzimas, vitaminas, hormonas y pigmentos respiratorios. Aporte deficiente igual a enfermedades carenciales y metabólicas, y se preparan premezclas según los requerimientos de las especies, y generalmente 1% de premezcla en la dieta. Algunas especies y tallas pueden ser más exigentes. Es de suma importancia que el productor tenga en cuenta la digestibilidad de la especie con la que él está trabajando. La digestibilidad mide la facilidad con la que un alimento se convierte en el aparato digestivo, en sustancias útiles. Evalúa el valor nutricional de los distintos insumos. Se lo utiliza como una medida de calidad y comprende dos procesos: la digestión y la absorción intestinal de las moléculas. La digestibilidad depende de la técnica de alimentación y de la frecuencia con la que se alimente. La técnica de alimentación se refiere a las raciones que se presentan como aglomerados, que son granulados o extrusados. El aglomerado deberá mantener su forma y textura en el agua. Tamaño de aglomerado: fortificadas con nutrientes hidrosolubles y recubiertos con grasas. Y los alimentos, es muy importante el tamaño de las partículas que forma el aglomerado, menor a 2 milímetros. Y la frecuencia de alimentación, esto se hace por método manual o al voleo, o también se puede realizar en comedores, alimentadores y por demanda o automáticos. La frecuencia de la alimentación depende de la talla del pez o de las fases, que son larvas, alevines, juveniles y engorda. Y cuando se realiza en forma manual, las altas frecuencias garantizan un buen crecimiento y estado fisiológico de los peces. Y siempre se debe tener en cuenta la temperatura y el oxígeno del agua.
Por ejemplo, para especies tropicales, la temperatura debe estar por debajo de 20 grados centígrados y el oxígeno debe ser de 3 miligramos por litro.